Michael Thomas Gargiulo vino al mundo el 15 de febrero de 1976 en Glenview, un barrio aparentemente tranquilo en las afueras de Chicago. Creció en una familia numerosa, siendo uno de 7 hermanos, pero poco se sabe de ellos. Lo que sí se conocía, incluso desde su niñez, era su comportamiento perturbador. Sus vecinos le temían. Aunque comenzaba el día como cualquier otro chico, había algo inquietante en él, algo que acechaba bajo la superficie. Era como si Michael caminara por el borde de un precipicio invisible, siempre a un paso de caer. En un instante, pasaba de un comportamiento normal a un estado de furia incontrolable. Era impredecible. Vecinos y amigos eran testigos de sus repentinas explosiones de ira, que llegaban sin advertencia. Uno de ellos lo describió como si una sombra lo atravesara. Era como si alguien le hubiera dado vuelta un interruptor. De repente, su rostro, sus gestos, todo en él se transformaba, volviéndose inhumano. Era una locura que no podían explicar, pero todos sentían que algo oscuro se cernía sobre él. Había más que un simple mal genio en Michael, había un abismo. Y esa oscuridad, que apenas comenzaba a manifestarse, sería la que, años más tarde, sumiría en el terror a todos los que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. En su adolescencia, Michael Gargiulo encontró una forma de canalizar esa agresividad desbordante que lo consumía: el deporte. El fútbol americano y el boxeo se convirtieron en sus válvulas de escape, donde podía desatar su energía destructiva. Sin embargo, estos deportes no eran suficientes para contener su lado oscuro. Paralelamente, comenzó a nutrirse de una obsesión perturbadora: los crímenes y los asesinos en serie. Uno en particular capturó su interés: Ted Bundy, el infame asesino de universitarias. Lo que para otros podía ser una lectura morbosa y pasajera, para Michael se transformó en un estudio meticuloso. Leía sobre Bundy con la precisión de alguien que se preparaba para un examen. Absorbía cada detalle sobre la medicina forense y los métodos de acecho, y poco a poco, esa fascinación lo fue moldeando. No tardó en poner en práctica lo aprendido. Durante los siguientes 15 años, Michael perfeccionó su propio modus operandi: acechaba, observaba y seguía a jóvenes desprevenidas, disfrutando del control que ejercía sobre ellas. Su mente trastornada transformaba esa cacería en la manera de materializar sus fantasías más macabras. Y así, el cazador se iba preparando para su presa, dejando atrás solo la sombra de su presencia inquietante. Michael Gargiulo seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, jóvenes atractivas y extrovertidas, a menudo residentes cercanas a su hogar. Elegía a quienes podía observar y controlar fácilmente, estudiando cada detalle de sus rutinas diarias. Tras obtener este conocimiento, Michael no se contentaba solo con acechar desde las sombras, trataba de entrar en sus vidas, buscando establecer un vínculo que le permitiera sentir el control absoluto sobre ellas. Ya fuera un lazo amistoso o sentimental, lo importante para él era mantener esa influencia oculta, lo que le provocaba una excitación que iba más allá del simple control. Para sus víctimas, Michael no era más que el típico vecino amigable, quizás algo raro pero aparentemente inofensivo. Ninguna de ellas vio en él una amenaza, su presencia nunca levantaba sospechas. Era el lobo disfrazado de cordero, quien se infiltraba en sus vidas mientras ellas permanecían ajenas al peligro que acechaba justo a su lado. Para Michael, la verdadera satisfacción no radicaba en el contacto físico con sus víctimas, sino en el poder absoluto que sentía al controlar sus vidas desde las sombras. Su dominio era puramente psicológico, su mayor placer derivado de observar cada movimiento de sus presas, todo bajo su control sin que ellas lo supieran. Por ello, nunca sintió la necesidad de violar a ninguna, su juego macabro ya estaba completo en su mente. Cuando había satisfecho este control, pasaba a la fase final, el asesinato. En plena noche, encapuchado y armado con un cuchillo de gran tamaño, irrumpía en los dormitorios de sus víctimas mientras dormían. Sin darles oportunidad de defenderse, las apuñalaba brutalmente hasta mutilarlas. Este patrón de violencia extrema le valió el nombre que lo marcaría: el Destripador de Hollywood.
Era la noche del 13 de agosto de 1993 cuando Tricia Pacaccio, una joven vecina y hermana del mejor amigo de Michael, regresaba a casa después de una fiesta. Sin saber que estaba siendo seguida, fue sorprendida por el adolescente, quien la atacó brutalmente con un cuchillo, asestándole 12 puñaladas. Su cuerpo quedó tirado en la puerta de su casa, donde su padre lo descubrió al amanecer. Durante años, la investigación no condujo a nada concreto. A pesar de las pruebas recopiladas y los rastros bajo las uñas de Tricia, la tecnología de la época no permitía analizar ADN con la precisión actual. La identidad del asesino permaneció oculta y la familia de Tricia siguió viviendo en la incertidumbre. No sería hasta 2 décadas más tarde cuando las autoridades finalmente lograrían desenmascarar al asesino. Michael Gargiulo mantuvo un perfil bajo después de su primer asesinato en 1993, pero su vida tomó un nuevo rumbo en 1998, cuando se mudó a Los Ángeles. Buscando una oportunidad en el mundo de la actuación, se vio obligado a aceptar trabajos esporádicos, como el de portero de una discoteca en Hollywood. En esta etapa, se rodeó de nuevos amigos, entre ellos Temer Leary y Anthony Di Lorenzo, 2 compañeros del club. En el año 2000, en medio de una conversación con ellos, Michael dejó escapar una confesión inquietante. Les reveló que había asesinado a una niña en Chicago, refiriéndose a Tricia Pacaccio con la espeluznante frase: "Dejé por muerta a la zorra en los escalones". Sin embargo, sus amigos no tomaron en serio la confesión, descartándola como una exageración o mentira. Esta revelación quedaría en el olvido hasta 2011, cuando la emisión de un documental sobre el caso comenzó a revelar la verdadera naturaleza de Michael y los crímenes que había cometido. Michael Gargiulo, conocido por su fachada de vecino inofensivo y trabajador de mantenimiento de aires acondicionados, continuó con su ola de crímenes entre 2001 y 2008. Su estrategia era tan simple como letal: ganarse la confianza de mujeres jóvenes en su vecindario, a quienes acechaba antes de asestar el golpe mortal. El 21 de febrero de 2001, Ashley Ellerin, una estudiante de moda de 22 años, estaba emocionada por una cita con el entonces ascendente actor Ashton Kutcher. Se preparaba para ir a una fiesta de los Grammy, sin sospechar que Michael Gargiulo había ingresado a su casa. Mientras ella se duchaba, Michael esperó el momento perfecto. Al salir, la apuñaló brutalmente 47 veces, truncando lo que sería una noche de ensueño y sumiendo su vida en una tragedia inimaginable. 2 horas después de su última conversación con Ashley, Ashton Kutcher llegó a su casa alrededor de las 22:45, sorprendido por el hecho de que nadie le abría la puerta a pesar de que las luces estaban encendidas. Justo cuando estaba a punto de marcharse, miró por una ventana y vio lo que pensaba que era vino tinto derramado en el suelo. Tranquilizado por esa falsa suposición, se fue, sin saber que aquello que había visto era sangre y que Ashley ya había sido brutalmente asesinada. Al día siguiente, Jennifer DeSisto, compañera de piso de Ashley, descubrió el cuerpo. La policía comenzó la investigación, pero al igual que en casos anteriores, ninguna prueba apuntaba hacia Michael Gargiulo, quien nuevamente lograba escapar de la justicia. Algo similar ocurrió con el brutal asesinato de María Bruno, una mujer de 32 años y madre de 4 hijos, quien fue apuñalada 17 veces en su propio dormitorio el 1 de diciembre de 2005. Entre las pruebas encontradas en la escena del crimen se destacó un escarpín quirúrgico azul con una mancha de sangre, hallado en el patio frente al apartamento de la víctima. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a María, pero nuevamente no hubo indicios que condujeran directamente al responsable de su muerte. Después de vivir en varias zonas, incluyendo Hollywood Hills y El Monte, Michael Gargiulo se trasladó a la playa de Santa Mónica, donde llevaría a cabo su último ataque, antes de que su oscuro reinado de terror comenzara a desmoronarse. Era el 28 de abril de 2008, y Michelle Murphy, una joven de 26 años, se sumía en un sueño profundo, ajena a la tormenta que acechaba en su hogar. Pero esa paz se vio truncada por un agudo dolor que la despertó de golpe. Al abrir los ojos, un rostro encapuchado se inclinaba sobre ella, un brillo frío y amenazante en sus manos.
El terror le invadió. Sin pensarlo, Michelle se lanzó a la lucha, su instinto de supervivencia activado. Cada golpe que propinaba era un grito de desafío a la muerte que la acechaba. Sus patadas hicieron que el intruso se tambaleara, y el sonido de su piel rasgándose era casi un eco de su propia rabia. Con cada movimiento, la habitación se teñía más de rojo, la sangre del atacante dejaba un rastro, un camino hacia su posible salvación. Cuando el hombre finalmente se retiró, dejando tras de sí un caos ensangrentado, Michelle pudo respirar. No había ganado solo una batalla, sino una guerra por su vida. La policía, al llegar, siguió el rastro de sangre que llevaba a un nombre, Michael Gargiulo. Su ADN ya estaba en el sistema, una sombra del pasado atada a un caso anterior, el de la desaparición de Pacaccio. El 6 de junio, la historia de Gargiulo se tornó más oscura. Acusado de intento de asesinato, su captura parecía un triunfo. Pero el tiempo en prisión reveló secretos que enviaron escalofríos a través del cuerpo de los investigadores. Las pruebas lo vinculaban a asesinatos previos, como los de Ashley Egerin y María Bruno. Con cada nuevo descubrimiento, el apodo que le otorgaron cobraba vida, el Destripador de Hollywood. La caza había comenzado, y el horror de su historia se desplegaba como un oscuro velo sobre la ciudad. Sin embargo, el crimen de Tricia Pacaccio seguía sin resolverse. Tuvo que llegar un programa de televisión de la CBS titulado 48 horas con su especial El chico de al lado, para que dos nuevos testimonios señalasen a Michael como el autor del asesinato de la joven. Se trataba de Temer Leary y Anthony Di Lorenzo, sus antiguos compañeros de trabajo. Al ver el relato de la historia de Tricia y a sus padres completamente destrozados en televisión, los hombres decidieron contar lo que sabían, la confesión que les hizo Michael aquel año 2000. Con esta información, el programa se puso en contacto con los investigadores y, 18 años después, Michael Gargiulo fue acusado de un tercer asesinato en primer grado. Después de más de una década de sombras y silencios, el día que todos temían finalmente había llegado. El 2 de mayo de 2019, el Tribunal Superior de Los Ángeles se preparaba para acoger un caso que había mantenido en vilo a la ciudad durante 11 largos años. En el centro de la sala, Michael Gargiulo se sentaba, la expresión en su rostro una máscara de indiferencia, como si las vidas que había arrasado no fueran más que hojas secas bajo sus pies. Pero tras esa fachada se ocultaba un abismo de horror, los asesinatos de Ashley Egerin y María Bruno, junto con el intento de homicidio de Michelle Murphy, pesaban como una losa sobre su cabeza. A medida que se desarrollaban las audiencias, los testimonios se entrelazaban, formando un tapiz de terror y tristeza. Cada declaración, cada recuerdo, servía para revivir las sombras de una tragedia que se había negado a ser olvidada. Era como si la sala estuviera viva, resonando con los ecos de los gritos de las víctimas, reclamando lo que les pertenecía, justicia. Con cada paso en el proceso judicial, la tensión crecía. Los jurados, como guardianes de la verdad, tenían la responsabilidad de decidir el destino del destripador de Hollywood. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en un largo y pesado camino de angustia. 3 meses pasaron desde que el juicio comenzara, un tiempo en el que la vida de muchos se detuvo para esperar un desenlace. En total, 79 testigos tomaron el estrado, sus voces entrelazadas en una sinfonía de dolor y resistencia. Las pruebas, más de 350, se acumulaban como los escombros de un edificio en ruinas, cada pieza un recordatorio del horror que había marcado a la comunidad. Finalmente, el jurado llegó a su veredicto. Michael Gargiulo fue encontrado culpable de todos los cargos, y en ese instante, una sombra que había acechado a Los Ángeles comenzó a disiparse. Su defensa había intentado construir un castillo de cartas sobre la enajenación mental, pero la realidad era implacable. Las evidencias eran un muro insalvable, erigido con el testimonio valiente de Michelle Murphy, que había sobrevivido a su ataque, y la sangre de Gargiulo, hallada en su propia casa. Los ecos del juicio reverberaron mientras se recordaban los escarpines azules que habían estado vinculados al brutal asalto de María Bruno. Esos zapatos,
hallados tanto en un oscuro callejón como en la residencia del acusado, se convirtieron en símbolos de su culpa. Pero quizás lo más inquietante fueron las 20 similitudes entre los ataques a todas las mujeres, patrones que tejieron una red de horror y revelaron un monstruo en la piel de un vecino. El 15 de agosto, el ambiente en el tribunal era denso, cargado de una tensión palpable mientras el juez Larry Paul Fiedler se preparaba para pronunciar la sentencia. Cuando finalmente habló, sus palabras resonaron con una gravedad inquebrantable. Calificó los crímenes de Michael Gargiulo como depravados y aterradores. En este caso, a cualquier lugar al que fuese el señor Gargiulo, le seguía la muerte y la destrucción, escribió el juez, como un lamento que atravesaba el tiempo. Aquellas palabras se aferraron a los corazones de quienes habían sobrevivido al horror, marcando el final de un capítulo oscuro, pero también dejando una sensación de inquietud que aún flotaba en el aire. Gargiulo, por su parte, recibió el veredicto de culpabilidad con una indiferencia inquietante. No hubo lágrimas ni gritos, solo un vacío que parecía envolverlo. Era como si la enormidad de su condena no tuviera ningún efecto sobre él. Sin embargo, la batalla judicial apenas comenzaba. 2 años después, en agosto de 2019, el magistrado Fiedler se enfrentó a una decisión monumental, la vida o la muerte del destripador. Finalmente, el 16 de julio de 2021, la sentencia se dictó. Michael Gargiulo fue condenado a muerte, un veredicto que resonó como un eco de alivio y un grito de justicia. El monstruo que había acechado en las sombras finalmente enfrentaba su destino, encerrado en un ciclo de oscuridad que él mismo había creado. A pesar de que el destino de Michael Gargiulo parecía sellado en California, una sombra persistía en su camino hacia la justicia. Aún le quedaba una cuenta pendiente con el sistema judicial, el juicio por el asesinato de Tricia Pacaccio. Este oscuro capítulo, que había estado latente durante tanto tiempo, exigía su atención. Para enfrentar las consecuencias de su primer asesinato, el estado de California tendría que extraditarlo a Illinois, donde la familia Pacaccio había estado esperando pacientemente que la verdad saliera a la luz. El reloj seguía corriendo, y la presión se acumulaba sobre las autoridades. Si Gargiulo era declarado culpable en este nuevo juicio, su condena podría oscilar entre 25 años de prisión y la cadena perpetua. Pero más allá de las cifras y de los castigos, había algo más profundo en juego, la búsqueda de justicia que la familia Pacaccio había llevado consigo durante 3 décadas. Diane Pacaccio, la madre de Tricia, era un faro de resiliencia. A pesar de los años transcurridos, su esperanza nunca flaqueó. Eso es lo que mi hija se merece, decía, su voz cargada de una tristeza profunda pero también de una determinación férrea. La angustia de una madre que había perdido a su pequeña a manos de un monstruo, enfrentándose a un silencio que parecía interminable. La extradición de Gargiulo se convertiría en el último capítulo de una historia que había comenzado con un grito ahogado en la noche. La justicia, que había parecido tan esquiva, estaba al alcance de la mano, y las sombras que habían envuelto a la familia Pacaccio durante tanto tiempo comenzaban a disiparse. El 6 de septiembre de 2024, Gargiulo fue extraditado a Illinois para enfrentar un juicio por el asesinato de Tricia Pacaccio en 1993. Esperará el juicio con la condena de pena de muerte sentenciada en California en 2021 por los otros asesinatos. El caso de Michael Gargiulo revela la inquietante verdad de que el mal puede disfrazarse de vecino, acechando en las sombras de lo cotidiano. Su historia, marcada por el terror y la brutalidad, es un recordatorio de que el horror puede estar más cerca de lo que imaginamos. Gargiulo, un símbolo del terror que acecha en la oscuridad, nos muestra que, aunque la justicia pueda tardar, su hora llegará, y aquellos que han sido despojados de la vida no serán olvidados. En el juego entre el bien y el mal, siempre habrá quienes se nieguen a dejar que la maldad triunfe, buscando la verdad y el castigo que el monstruo se merece.